Vamos con... Ah, miren ustedes. ¿Les avisó algún mensaje automático de que la reunión está siendo grabada? ¿Se Sí, por escuchó voz. eso? Miren, eso no me había ocurrido antes. Bueno, eh, se asustaron, sí, yo también dije, va, llegaron los españoles a enviarnos mensajes. Ya, entonces les voy a compartir pantalla. eh, acá. Bien, entonces, bueno, estos ejercicios los ha estado preparando siempre Margarita, ha estado resumiendo de los ejercicios de años anteriores. Y vamos a partir viendo algunos ejercicios que tengan que ver con isomorfismo. Así que la pregunta dice, demuestre o refute que los grafos uno y 2 son isomorfos. Les recuerdo entonces que el concepto de isomorfo, iso es igual y morfo es forma, ¿ya? Así que en realidad esto queremos ver si estos dos grafos tienen la misma forma, pero no la misma forma desde el punto de vista de dibujarlos iguales, ¿ya? Lo que nosotros queremos encontrar, y la única forma de mostrar isomorfismos en este curso es a través de establecer una función que es biyectiva y entonces que va a establecer de forma unívoca una relación uno a uno, ¿cierto? Entre pares de nodos de uno y del otro grafo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, para ver rápidamente, podemos buscar algunas pistas. Si se dan cuenta, aquí el nodo B, el A, el G, el F, el E, el D, todos ellos tienen más que una conexión, mientras que el nodo C es el único que tiene una única conexión dentro del grafo 1. Si vamos a buscar algo equivalente en el grafo 2, nos damos cuenta que el nodo U es el único que tiene grado 1. Entonces, la única forma de determinar si, o sea, si es que existe un isomorfismo, yo debo vincular el nodo C con el nodo U. Y por lo tanto, tengo que decir que la función phi, que va a ser la función biyectiva, del nodo C, ¿ya? Es decir, phi de C va a ser igual a U en el grafo 2. Y de forma consecuente, phi a la menos 1, es decir, la función inversa, evaluada en U, me tiene que dar C. ¿De acuerdo? Entonces hay que hacer lo mismo para el resto de los nodos. Vamos, trabajen. Voy a pausar la grabación para que la gente que vea después el video no se aburra inútilmente. Eh, ese sonido. Bien, entonces, volviendo a nuestro problema, ¿lograron demostrar que son isomorfos o no son isomorfos? Aquí hay algo que mucha gente se equivoca, porque cuando nosotros debemos establecer una función biyectiva entre dos grafos, hay nodos que vamos a llamar entre comillas equivalentes. Esto también tiene que ver mucho con el último tópico del certamen 1, que tiene que ver con relaciones, cuando decíamos de que algunos elementos eran equivalentes entre sí y definíamos las clases de equivalencia, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, el nodo C es solamente equivalente con el nodo U, ¿de acuerdo? El nodo G, que está aquí, que tiene grado 6, es solamente equivalente con el nodo R, que está aquí, que también tiene grado 6. No hay otros nodos de grado 6. Pero veamos qué pasa con, por ejemplo, T y S junto al mismo tiempo con A y B. Si se dan cuenta, yo podría asignarle el A al S y el B al T, o al revés, el A al T y el B al S, ¿ya? Entonces, como yo tengo que encontrar una función biyectiva, y eso, ojo ahí, debo encontrar una función biyectiva, podrían haber más funciones biyectivas, pero a mí me piden una. Si es que existe una función biyectiva, entonces yo puedo decir que estos dos grafos son isomorfos. Por lo tanto, cuando ustedes definan su función,
al A le van a tener que asignar el T y al B el S, o bien al revés, al A le asignan el S y al B el T, pero no ambos. Si ustedes me anotan cosas así como voy a anotar aquí en el chat, por ejemplo, phi de A es igual a T o S, eso que está ahí, eso estaría malo. ¿Por qué? Porque la función tiene que ser biyectiva y si están diciendo que al A le pueden asignar tanto el T como el S, entonces esa función ya no es biyectiva. Ambas respuestas, esta, phi de A igual a T, o bien phi de A igual a S, ambas respuestas son correctas, ¿ya? Y naturalmente el phi del B va a tener que ser el otro, el que quedó libre, entre el T y el S. Lo mismo ocurre con esta otra familia que está aquí, D, E y F. Podemos darnos cuenta que son equivalentes ellos, ¿ya? Son equivalentes ellos a el O, P y Q que están acá. Sí, Diego, efectivamente, ustedes tienen que elegir. Pueden poner cualquier combinación que se les ocurra, cualquiera, pero una sola, ¿ya? Si me ponen phi de A es igual a T o S, o ponen T y un símbolo de pipe que es de O, ¿cierto? Y S, o cualquier cosa así, esa ya no es una función biyectiva y por lo tanto estaría mal. Ustedes eligen cualquier combinación que permita establecer que dos nodos son equivalentes entre los distintos grafos. ¿Ya? Entonces vimos que el A puede ser equivalente al T o al S y el B también, pero yo tengo que elegir uno solo, uno y solo uno. Lo mismo pasa entonces, como ya les dije aquí, con el D, E y F y el OPQ. Si se dan cuenta, estos son nodos que cada uno de ellos tiene... perdón, no, el P no es equivalente a los tres, porque fíjense que el D y el F son nodos que tienen grado 2, el E tiene grado 3. Así que el E no es equivalente con el D ni con el F. Por lo tanto, aquí la única opción que me quedaría para el E es asignarle el P, ¿ya? En cambio, el D y el F, eso sí, yo puedo jugar contra el Q y el O. Los puedo intercambiar como yo quiera. ¿Por qué? Porque lo importante es ver que, ¿cómo se llama? La conectividad se mantiene. No basta con decir, ya, el E tiene grado 3 y el P tiene grado 3, así que el E y el P son, ¿cómo se llama? Esos tienen que estar relacionados, porque podría haber otro nodo de grado 3 por aquí, por ejemplo, y otro nodo de grado 3 por acá, y entonces no es simplemente ver en los grados, ¿ya? Tampoco puedo decir, fíjense, el O y el S tienen grado 2, pero entre ellos yo no los puedo mezclar como yo quiera. ¿Sí? Porque lo que tengo que ver es mucho más allá. Tengo que ver, por ejemplo, el O se conecta a un nodo de grado 6, el S también se conecta a un nodo de grado 6. Por ahí podríamos decir que quizás son equivalentes. Pero el O se conecta además a un nodo de grado 3, mientras que el S al otro nodo que se conecta es de grado 2. Entonces, eso ya me permite establecer que el O y el S no son equivalentes entre sí. ¿Por qué? Porque el S se conecta a un nodo de grado 2 y el O se conecta a un nodo de grado 3. Por lo tanto, el O y el S no son equivalentes. ¿De acuerdo? Claro, el grado de un nodo son la cantidad de arcos que se conectan al nodo. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado, no basta con ver simplemente el grado del nodo donde estoy parado, tengo que ver el grado de los nodos a los cuales me conecto y a quienes se conectan ellos y a quienes se conectan los otros y los otros y los otros y los otros, para determinar cuáles son realmente los que son equivalentes. Es por ello que el problema de demostrar que dos grafos son isomorfos es un problema bien difícil, ¿ya? Aquí estamos trabajando con 3, 6, 7 nodos, ¿cierto? Y tienen un bajo nivel de conectividad. Lo pudimos encontrar buscando nosotros a fuerza bruta con nuestro cerebro. Nosotros sabemos que los humanos con los dibujos, los diagramas, nos llevamos muy bien y podemos rápidamente establecer si es que es isomorfo o no. Pero para este grafo de 7 nodos, ¿ya? Si yo les paso un grafo de 10 millones de nodos, ¿sí? Créanme que no lo van a poder encontrar ni aunque sea el más bonito de los dibujos, ¿ya?
¿Y por qué hablamos de problemas de 10 millones de nodos? Bueno, ahí estamos rodeados de problemas de esa cantidad de componentes. Por ejemplo, ya si solamente vemos cuántas personas viven en Chile, tengo problemas, podría tener yo problemas de grafo que contengan a más de 18 millones de nodos. Y por lo tanto, ver si, no sé, Chile es equivalente a otro país en cuanto a las conexiones que puedan tener entre sus habitantes. Primero que nada, claro, hay cosas que tengo que diferenciar, como por ejemplo la cantidad de nodos que tiene cada uno, la cantidad de arcos que tiene cada uno. Eso me permite rápidamente descartar muchos. Pero si ya tiene la misma cantidad de nodos y tiene la misma cantidad de arcos, entonces ahí tengo que hilar más fino y voy a tener que ir a ver las conexiones que tenga cada uno de los nodos. De ahí puedo ir separando por familias, como lo hicimos acá, nos dimos cuenta que el C y el U son los únicos que tienen grado 1 en estos grafos, también el G y el R son los únicos que tienen grado 6 en estos grafos. Entonces, eso nos permite, digamos, descartar mucho más rápido cuando dos cosas no son isomorfas, pero si es que todo se sigue cumpliendo, si es que tengo en ambos grafos nodos de grado 7, de grado 8, de lo que sea, la misma cantidad, entonces ya no es trivial determinar si un grafo es isomorfo a otro, ¿de acuerdo? Entonces, aquí el problema es facilito, es chiquitito, es para comprender la idea, etcétera, pero en el mundo real los problemas son mucho más grandes. Entonces, efectivamente, aquí hay una solución. Yo les dije que en este caso puede haber mucho más que una solución, porque nos dimos cuenta que el A y el B eran equivalentes al T y al S, también el D y el F son equivalentes al Q y al O, y por lo tanto ahí yo ya puedo encontrar varias combinaciones posibles. De hecho, hasta yo les podría preguntar cuántos grafos isomorfos existen acá. ¿Cómo lo determinarían? Ya sé que esta familia A y B son equivalentes al T y S, así que hay cuántos grafos distintos puedo generar, solamente considerando esa diferencia, dos, correcto. Pero además tengo el D y el F contra el Q y el O, así que hay cuántos puedo generar ahora, cuatro, ok. Entonces ahí se pueden ir dando cuenta, yo perfectamente les podría pasar dos grafos y decir, determinen cuántos isomorfismos existen entre estos dos grafos. Y ustedes tendrían que ser capaces de encontrarlo y de demostrar ¿cómo se llama? ¿Por qué son todos esos casos? El menos uno efectivamente es la función inversa porque lo que yo tengo que hacer es encontrar una función biyectiva. Y la función biyectiva tiene una inversa. Entonces, nuevamente, si aquí estoy diciendo que el A lo relaciono con el S en la función biyectiva de forma directa, en la función inversa estoy diciendo que al S le voy a asignar el A. Es simplemente devolverse. Y como les dije, esta es una solución, pero en este caso ya nos dimos cuenta que podrían existir cuatro distintas. ¿Ya? Bien, continuemos. Aquí tenemos ahora dos grafos, pero fíjense que hay uno representado con nodos y arcos, mientras que hay otro que está representado a través de su matriz de adyacencia. Entonces dice para el grafo G1 demuestre si existe isomorfismo con el grafo G2, y luego indique para cada grafo si existe un camino de Euler y o un camino de Hamilton. Bien, entonces aquí los dejo trabajar, vamos a volver a hablar con nuestra amiga española. Eso quedará en el video que después vamos a subir, va a ser entretenido eso. Ya, entonces ya dos personas dijeron, no, aquí no hay isomorfismo, ¿y cómo puedo descartar el isomorfismo? ¿Por qué puedo decir no hay un isomorfismo en este? Ya que el nodo A no tiene una contraparte en la matriz, ok, el nodo A, ¿cómo yo puedo hablar de contraparte? Tengo que fijarme naturalmente en el grado que tiene este nodo. Me doy cuenta que el nodo A entonces tiene cuatro conexiones, por lo tanto es de grado 4. Y si es que existe un isomorfismo, ¿ya? Sin duda que debe haber aquí algún nodo que tenga grado 4. Nos fijamos en el X, tiene un 1 y un 1 acá, así que tiene grado 2. El B corta tiene aquí 3 unos, grado 3. W tiene 2 unos, grado 2. El U
no está conectado con nadie, ¿ya? Es decir, este grafo ni siquiera es conexo. Ya con eso, yo ya podría decir que no existe un isomorfismo. ¿Por qué? Porque si yo dibujo esta matriz, me va a quedar algo así como esto y con un U por acá, que no se conecta con nadie más. Entonces, naturalmente, ese grafo no tiene la misma forma que este que está acá. Pero además nosotros estábamos buscando un nodo de grado 4. Si seguimos, este tiene grado 1 y este tiene grado 1, no encontramos ninguno con grado 4, así que para determinar que no existe un isomorfismo podríamos haber ocupado ambos argumentos. No existe en el grafo G2 un nodo de grado 4, como sí lo existe en el grafo G1 para el nodo A. Y también puedo darme cuenta que en el grafo G2 el nodo U no se conecta con nadie, es decir, tiene grado 0. Y en el grafo G1 todos los nodos tienen al menos una conexión. Por lo tanto, esa razón también me permite descartar que exista el isomorfismo. Bien, la segunda parte dice, indique para cada grafo si existe un camino de Euler y o un camino de Hamilton. Entonces, eh, bueno, ahí está justamente la respuesta. Y veamos qué significa y recordemos que era un camino de Euler y de Hamilton. El de Euler era más fácil porque ese lo podemos encontrar de forma directa analizando los grados de los grafos. ¿Ya? Em, las columnas no se toman en cuenta para el grado. Es que es equivalente, Matías. ¿Por qué? Fíjate que aquí, en realidad, cuando yo estaba diciendo que este nodo X está conectado a otros dos, puedo decir que tiene grado 2. Este está conectado a otros 3, ¿cierto? Pero podría ocurrir que esta matriz es simétrica, es decir, lo que está en la parte inferior, o sea, superior derecha de la matriz es la misma que la que pondría acá, por eso esto se omite. Y esto quiere decir que, por ejemplo, si yo viera en realidad, esto no quiere decir que el nodo I no esté conectado a nadie. Ah, y de hecho, miren, qué buena la pregunta, Matías, me había equivocado yo en lo que dije anteriormente. Como esto no está escrita en la otra parte, el nodo 1 en realidad no es que esté conectado a otros 0 nodos. ¿Por qué? Porque si yo lo analizo por su columna, veo que tiene dos conexiones. Lo que pasa es que aquí voy anotando las nuevas conexiones. Entonces, al nodo U lo conecté con el X, y eso quiere decir que el U también es, o sea, el X está conectado con el U y el U con el X. También vemos aquí que el B corta está conectado con el U, por lo tanto el U también está conectado con el B corta. ¿Y por qué yo no vi esa información acá? Porque como esta matriz es simétrica, entonces esos unos estarían por aquí, en la parte que estoy omitiendo. Así que nada que ver lo que dije anteriormente, este grafo no es necesariamente inconexo, así que fue muy bueno el punto, Matías. En realidad yo para determinar el grado de los distintos nodos, bueno, lo que sí estoy seguro es que no hay nadie que tenga grado 4, ¿cierto? Claro, igual le falta el de grado 4. Para estar yo seguro, entonces podría haber anotado la otra parte aquí en la tabla y ahí puedo buscar tanto por filas como por columnas, pero no es que tenga que sumar filas con columnas. Por ejemplo, el nodo U, ¿qué grado va a tener aquí? Sí, tenía una pequeña pillería que no vi rápidamente. El nodo U va a tener grado 2, ¿cierto? Porque aquí tiene dos conexiones, pero esas no se están viendo reflejadas en su fila porque, como les dije anteriormente, esos unos van a estar por acá. Van a estar cuando yo vea, va a haber un 1 aquí, porque como el X está conectado con el U está conectado con el X, y además va a haber un 1 aquí, ¿cierto? Porque el V está conectado con el U, así que el U tiene que estar conectado con el V. Va a haber un 0 acá, etcétera. Y ahí puedo determinar el grado que tiene el nodo U. Bien. Entonces, volvamos a Euler. Euler lo que establece es que va a existir un camino si y solo si hay exactamente dos vértices de grado impar, ¿ya? Y para ello, entonces, cuando yo quiera establecer el camino de Euler, voy a partir en cualquiera de ellos y voy a terminar en el otro, que sea de grado impar. Y va a existir un circuito de Euler si y solo si todos los vértices son de grado par. Entonces, aquí, pregunta, ¿existe
un camino o un circuito de Euler? ¿Qué existe? ¿Un camino o circuito? Camino. Entonces, fíjense, la definición dice, existe un camino de Euler sí, solo si hay exactamente, ¿ya? Exactamente dos vértices de grado impar. Veamos aquí. El B tiene grado impar, ¿cierto? El C tiene grado impar, 3. El D tiene grado impar, 3. El F tiene grado impar, 3. Así que con eso yo ya no puedo establecer de que, o sea, puedo establecer que aquí no existe un camino de Euler. ¿Y circuito? Tampoco, ¿cierto? Porque en el circuito tienen que ser todos de grado par y sabemos que por lo menos aquí hay 4 de grado impar, así que no se cumple. Y para este, ahora tenemos que determinar los grados de esto. Y ahí quizás va a convenir escribir el resto de la matriz acá para calcular el grado de cada uno de los nodos. El X tiene grado 2. Eso es fácil porque toda su fila está construida. El V, ¿cierto? Ese va a tener grado 3, así que ya sabemos que hay uno de grado impar, por lo menos hasta ahora. El W va a tener grado 3 también, si no me equivoco, porque va a haber un 1 aquí. Así que ya tengo mis dos impares. El U va a tener grado 2, porque va a haber un 1 aquí, un 1 acá y un 0 acá. Así que todavía podría haber un camino de Euler. El Z va a tener, tiene grado 1 aquí y más este 1 tiene grado 2, porque entonces voy a anotar en su fila, voy a anotar un 1 aquí en la V. Así que todavía voy bien. El T tendría grado 1 más 2 grados aquí, 3, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que va a haber un 1 aquí, un 0 acá y un 1 acá, ¿cierto? Y ya teníamos 2 de grado 3. Así que como este también tiene grado 3, tampoco debería poderse y no tiene sentido verificar para el I, que en realidad es fácil porque lo podemos ver por su columna, que tendría grado 3 también, ¿sí? Claro, es verlo como un espejo. Esto que está aquí, este 001001, lo vamos a anotar aquí. 001001. Y así vamos a anotar aquí, vamos a anotar entonces los mismos que van a estar acá. 11100. Y así puedo rellenar toda la tablita. Y ahí cuando tengo la tabla llena, que es una matriz simétrica, yo puedo verificar el grado fácilmente recorriendo las filas o las columnas, porque la información está en ambas partes. ¿De acuerdo? Entonces, dice, ambos grafos, el número de nodos de grado impar es mayor a 2, por ende en ninguno existe un camino de Euler. Eh, y dice que sí existe al menos un camino hamiltoniano para cada uno. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo establecemos un camino hamiltoniano? Maximiliano preguntó, profe, el grafo G2 sería exactamente igual si en vez de tener de la diagonal para arriba tendríamos de la diagonal para abajo. Eh, es que, a ver, más que igual, el concepto correcto es una matriz simétrica, que quiere decir que la matriz que te resulta acá tiene que ser igual a su traspuesta. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de las matrices que representaban las relaciones? Y decíamos que la relación, o sea, la matriz nos permitía ver si la relación era simétrica porque tenía que ser igual a su traspuesta. Y eso lo que hace es intercambiar filas con columnas, ¿ya? Entonces, no es como copiar hacia abajo, sino que esto lo voy a escribir acá, todo eso lo voy a escribir lo que me falta de la segunda columna, todo esto sin la diagonal, lo voy a escribir en lo que falta de la tercera columna, esos tres ceros aquí en lo que falta de la cuarta columna y así hasta rellenar. Por ahora, nuestros grafos en esta primera parte no se pueden interconectar consigo mismos. En esta parte estamos hablando donde los grafos
dado que yo estoy parado en un nodo, ya estoy ahí, así que no necesito una conexión conmigo mismo. Eso es por ahora. Más adelante, cuando veamos grafos dirigidos, ahí sí. Bien, la pregunta es un camino de Hamilton, si es que existe o no, ¿ya? Y el camino de Euler y también los ciclos de Euler, lo que hacen es iterar sobre todos los arcos del grafo. Es decir, en un camino yo tengo que pasar por todos los arcos del grafo sin repetirme y tengo que pasar efectivamente por todos los arcos, ¿ya? ¿Puedo pasar dos veces por un mismo nodo? Sí, porque lo que me preocupa es que exista un único camino que visite todos los arcos del grafo sin pasar dos veces por el mismo arco, ¿ya? Entonces, efectivamente, Carlos, justo ahora iba a responder eso. ¿Cuál es la diferencia con un camino de Hamilton y ciclo de Hamilton? El camino de Hamilton es el que visita todos los nodos, ¿ya? Eso quiere decir que puedo quedarme sin visitar arcos. O, bueno, y pasar dos veces por un mismo arco como que no tiene sentido porque se supone que ya esos dos nodos ya los visité. Entonces, fíjense aquí, por ejemplo, supongamos que yo partiese en A, ¿ya? Me voy desde A hacia C, de C hacia B, de B podría ir hacia E, de E hacia D, y resulta que ahí tengo las únicas dos opciones que me quedan es devolverme a A, en cuyo caso me maté, porque estaría visitando dos veces el mismo nodo, o devolverme a C, que también ocurre lo mismo, ¿sí? Entonces, aquí hice yo una configuración que no me permitió ver si es que existe o no un camino de Hamilton. Pero yo podría hacer, por ejemplo, otra cosa. Parto en D, ¿ya? Me voy a E, así que ese arco está marcado, ¿ya? Pero me da lo mismo, en realidad no tiene sentido, o sea, nunca puedo pasar dos veces por el mismo arco porque significa que ya estaría visitando desde alguien a alguien que ya visité o desde alguien que ya vine. Entonces no tiene ningún sentido. Así que, por ejemplo, podría ser D, E, B, F, G, A y C. Y ahí los visité todos y no repetí ninguno. Pero, si se dan cuenta, hubo arcos que yo no pasé por ellos. Por ejemplo, el de D a C, jamás pasé por este arco. Entonces, en un camino o circuito de Euler, yo tengo que pasar por todos los arcos. En un camino o circuito de Hamilton, yo tengo que pasar por todos los nodos. No necesito visitar todos los arcos. Y si se dan cuenta, miren, nunca voy a pasar por el DC. Me voy D, E, B, F, G, A y C. Se dieron cuenta que este arco no lo ocupé, ese arco tampoco lo ocupé, el AF creo que no, el AF tampoco lo ocupé, ¿cierto? Entonces dejé de visitar algunos. Ahora, el problema sí es que en los caminos y circuitos de Hamilton, en realidad no hay una regla simple para saber si existe o no. ¿Ya? Son problemas difíciles que requieren de que tengo que buscar a fuerza bruta si es que existe o no ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Si es que existe o no el camino o circuito de Hamilton. Em, claro, en el circuito tengo que terminar donde yo partí, ¿sí? Entonces, fíjate que en este hay un camino de Hamilton porque, como ya les dije, voy D, B, F, G, A y C y terminé ahí. Pero también podría haber un circuito, porque ahora podría yo del C devolverme al D, que fue el nodo del cual yo partí. Así que en este caso sí existiría también un ciclo de Hamilton, ¿ya? Pero si esta conexión CD no hubiese estado, entonces por lo menos a partir de esa yo no hubiese podido encontrar el circuito. ¿Se entiende? Sí el camino, pero no el circuito. ¿Estamos bien? Danista, adelante.
El de Hamilton, ya. En un camino de Hamilton, yo tengo que poder visitar todos los nodos sin repetirme, ¿de acuerdo? Sin repetirme nodos. Tampoco tiene sentido repetirse arcos porque se supone que ya pasé por ahí. Entonces, fíjate que si yo partiera en el nodo A, supongamos que yo parto en el nodo A, podría ser una estrategia de irme em, de A a D, de D a E, de E a B, y fíjate que ahí ya morí. ¿Por qué? Porque si me voy a C, entonces el F y el G nunca los alcancé, y si yo quisiera ir para allá tendría que pasar de nuevo por el A, o tendría que pasar por el D y hacer una vuelta más grande, E, B, y de ahí irme al F. Entonces tengo que pasar una sola vez por todos los nodos. Entonces aquí sí existe. O sea, si es un camino, no tienes por qué volver al comienzo. Y si es un circuito, tienes que volver al comienzo, pero ese es el único que se va a repetir. ¿Ya? En un circuito, todos los nodos son distintos salvo el inicio y el final. Es decir, no puedo hacer, por ejemplo, D, A, C, D, A, C, D, A, C y quedarme ahí y de ahí irme al E, B, F y continuar con el G. Eso no sería un circuito. ¿De acuerdo? Y lo que yo les dije era que si hacíamos el camino D, E, B, F, G, A, C, ahí ya encontré un camino. Y en este grafo, además, dado que estoy terminando ahí en el C, me puedo devolver al D, que era el inicial. Y si te das cuenta, el único que se repitió cuando fui recorriendo el grafo así fue el D, que fue desde donde partí y donde terminé. Entonces, en este grafo existe tanto un camino como un circuito de Hamilton. ¿Ya? Les dejo propuesto que ustedes verifiquen para el grafo G2 si es que existe o no, pero parece que decía que tenía que existir. Eh, Aquí rápidamente, si se dan cuenta, aquí el grafo está completamente anotado y esto es lo que yo les decía con que la matriz es simétrica. Fíjense que aquí tengo 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, lo mismo. La segunda fila va a ser igual a la segunda columna, la tercera fila va a ser igual a la tercera columna, y así puedo continuar. Entonces, rápidamente aquí, ¿existe un circuito y un camino de Euler? ¿Qué me pueden decir? Ya deberíamos estar expertos. Euler es nuestro amigo, es súper fácil de comprobar, tengo que ver los grados de los nodos. No tiene camino, ¿ya? ¿Hay circuito? Sí hay circuito. Ok. Entonces, no existe ningún vértice de grado impar, por lo que si se puede establecer un circuito de Euler. Y además, aquí dice, no existe camino de Euler debido a que no existen dos nodos de grado impar. ¿Ya? Entonces, solamente con ver los nodos, las conexiones que tienen estos nodos, es que yo ya rápidamente puedo descartar, ni siquiera tuve que dibujarlo, ¿ya? Para ver si existía o no. Simplemente a partir de las propiedades lo puedo establecer. Bien, ahora vamos a un problema más difícil. Sofía dice, si existen solo dos grados impar, sí o sí hay camino de Euler. Claro. Si existen exactamente dos de grado impar, sí o sí tiene que existir un camino de Euler. Y de hecho, para encontrar el camino, tienes que partir en un nodo de grado impar y vas a terminar en el otro de grado impar. No tiene sentido buscar el camino partiendo desde un nodo de grado par. Así que aún tienes más pistas para ver cómo lo encuentras. Pero el algoritmo, o sea, bueno, esta propiedad no te dice cómo hacer el camino. Ahí uno lo tiene que buscar a fuerza bruta. Pero por lo menos sabes que existe. Así que puedes estar ahí trabajando mucho tiempo hasta encontrarlo. Bien, vamos con este ejercicio que es un poquito más complejo. Dice, se tiene un tablero de 3 por 4 casilleros
y una pieza que solo puede moverse como un caballo de ajedrez. Parte A. Dibuje el grafo que representa todos los posibles movimientos de la pieza dentro del tablero. Demuestre que existe un camino hamiltoniano. Aquí hay un error, debería decir, determine si todos los nodos de partida son factibles para el camino hamiltoniano. Entonces, ahí tenemos una figura que muestra cómo se mueve a partir desde aquí todos los movimientos que yo puedo hacer para un caballo de ajedrez. Aquí, bueno, hay gente que dice, profe, pero si en realidad los caballos se mueven dos hacia adelante y uno hacia el lado. Pero bueno, el resultado es el mismo, ¿ya? No seamos tan puristas con esto. Aquí me estoy moviendo primero uno hacia el lado y dos hacia adelante, pero vamos a obtener estas mismas posiciones a partir de acá, ¿ya? Estas serían entonces las 8 posiciones a las que puedo llegar y voy a llegar a las mismas si avanzo 2 y doblo en uno, ¿ya? Entonces, esto les estaba mostrando a ustedes cómo se mueve un caballo. Por ejemplo, si yo partiera desde esta casilla, la casilla I, lo que me está diciendo el problema es a dónde puedo llegar yo, a qué letras, a partir de estar yo en I. Y moviéndome como un caballo, entonces no me voy a ir a la E, ni a la F, ni a la J, no, es hacia hasta a dónde puedo saltar, ¿ya? Por lo tanto, desde la I puedo conectarme con la B o con la G, y con nadie más a partir desde I, ¿de acuerdo? Si yo tomase J, podría conectarme con A, ¿cierto? Con C y con H, ¿ya? Entonces ya rápidamente nos dimos cuenta que no todos tienen los mismos grados. Y entonces aquí yo le estoy diciendo cómo se tiene que construir el grafo para este casillero. Así que lo primero que hay que hacer es construir el grafo. Ya, los dejo trabajar, voy a poner en pausa. Vamos a hablar con nuestra amiga española un ratito. ¿Puedo presentar mi solución? ¿Perdón? ¿Puedo presentar mi solución? Eso lo tiene Eh, que hacer usted. Bueno, ya no. eh, pero ¿cómo la mostrarías? ¿Quieres que te deje compartir pantalla o algo así? Lo puedo decir por sección. Están A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, ¿no? Ya, ok. Ya. Entonces estabas hablando de la parte B, ¿o no? Sí. Ya, anótala en el chat. A ver, pero antes de eso, la primera parte se pide, ¿cómo se llama? Establecer el grafo, o sea, dibujarlo, a partir de los movimientos que son los que el caballo nos va a indicar cómo se relacionan estos nodos, ¿sí? Entonces, vamos a dibujarlo, ¿ya? Aquí tenemos la representación a través de un grafo de dicho problema. Fíjense que, por ejemplo, yo les había dicho que la I se podía unir tanto con la G como con la B. Volvamos al dibujo, acá. Yo desde I, usando los movimientos del caballo, me podría mover, ya veamos, dos hacia adelante, uno hacia el lado, llego a B. Para allá no hay ninguna otra opción porque si no me saldría del tablero, acá. Desde el I, como les dije, me puedo mover dos hacia allá y uno hacia acá, y ahí caigo en el G, ¿sí? Y que son las únicas dos conexiones que yo puedo establecer a partir de I. Ahora, lo importante es que yo, por ejemplo, siga cierto orden, o sea, partí desde el I, sé que me puedo conectar tanto con B como con G, y de ahí continuar con uno de ellos. Por ejemplo, desde el B, determinar con quién me puedo conectar. Por supuesto que con el I, que ya vengo desde allá, ¿con quién más me podría conectar? Me podría conectar yendo aquí hacia abajo, hacia el lado, con el K, ¿cierto? Yendo hacia el lado y luego hacia abajo con el H. Y con nadie más, ¿cierto? Entonces fíjense que B es un nodo que tiene tres conexiones. Y si así continúan y ordenan su grafo, ya van a poder llegar a establecer algo como esto que está aquí. Nos damos cuenta entonces que la pregunta es ver si desde acá yo puedo establecer un camino hamiltoniano, ¿cierto? Y el camino hamiltoniano es el que, eh,
visita todos los nodos sin repetirse, ¿cierto? Y, y tengo que buscarlo. Por ejemplo, alguien podría decir, ya, voy a ver si desde partiendo en J me puedo conectar con todos los demás nodos. Entonces yo podría venir hacia acá, J, A, G, I, hasta ahí tengo una sola opción, B, una sola opción, y ahora tengo dos opciones. Irme hacia H o irme hacia acá. Pero fíjense que si me voy hacia H, ya me voy a chocar con J, que fue donde partí. Y también puedo establecer inmediatamente que si me voy hacia acá, ¿cierto? Me da lo mismo lo que pueda hacer aquí. Para volver a H voy a tener que pasar de nuevo por B o de nuevo por J. Por lo tanto, este camino que parte desde J no es factible. ¿De acuerdo? Podría buscar otro. Ya, partamos desde A. Entonces podría ser A, G, I, B, H, J, C, E, K, D, F, L. ¿Cierto? Y ahí los visité a todos y no me repetí por ninguno. Y si se dan cuenta, en este caso, este es un camino de Hamilton y no un ciclo de Hamilton. Aquí, de hecho, no podría establecer el ciclo porque como yo partí en A, para que fuera un ciclo tendría que terminar en A. Pero si quiero llegar hacia A, me voy a tener que repetir algunos nodos. ¿Sí? Ok. Y fíjense además, aquí es bien importante darse cuenta que este grafo es completamente simétrico, ¿cierto? Yo lo puedo cortar como por aquí, con respecto a ese eje, también lo puedo cortar por acá, con respecto a ese eje, y eso me va a dar información súper relevante, porque si yo parto desde A, si encuentro una solución desde A, yo podría hacer un isomorfismo con el grafo en donde aquí está el L, ¿ya? Porque son completamente equivalentes. El grafo que yo puedo generar a partir de A es el mismo grafo que yo puedo generar a partir de L. Y también de D y también de I. Entonces aquí tengo estos cuatro nodos, A, I, L y D, que son equivalentes dentro del grafo. ¿Sí? Por lo tanto, si existe una solución a partir desde A, también va a existir a partir desde I, también va a existir a partir desde L y también va a existir a partir desde D. ¿Qué otros nodos podrían ser equivalentes acá? Subfamilias de nodos equivalentes. Por ejemplo, el G y el F, ¿o no? El G y el F deberían ser como equivalentes. Eh, y ojo que el G no es equivalente al A o el I. Porque alguien podría decir, pero profe, fíjese que el A está conectado, tiene grado 2 y el I también tiene grado 2 y el G también tiene grado 2, ¿cierto? Todos tienen grado 2. Entonces, ¿por qué el G no es equivalente al A o el I? Porque el G se conecta a los dos nodos que se conecta son de grado 2. Mientras que si vemos el I, a los dos nodos que se conectan son a uno de grado 2 y a otro de grado 3, ¿ya? Por lo tanto, este no es, el G y el I no van a ser equivalentes. Entonces, tendría otra familia entre G y F. ¿Qué pasa con J, B, K y C? ¿Son equivalentes entre sí? Podríamos apostar a que sí, ¿cierto? Y el H y el E serían los últimos. Y ojo que el H y el E no son equivalentes al G o el F. ¿Por qué? Porque el H tiene grado 2 nuevamente, pero a los dos nodos que se conectan son de grado 3. Mientras que el G sigue teniendo grado 2 y ya habíamos dicho que a los dos nodos que se conectan son de grado 2. Entonces, por eso el G y el H no pueden ser equivalentes. Pero el H y el E sí, porque este se conecta a dos nodos de grado 3 y L también se conecta a dos nodos de grado 3 y el resto sigue la misma forma para la derecha que para la izquierda. Así que siguen siendo equivalentes. ¿Vale? Pregunta si se puede decir que el I con el I con el F son equivalentes. El I con el F. O
Ya, veamos qué pasa con el I y con el F. Fíjate que el I ya dijimos que se conecta a un nodo de grado 2 y a otro nodo de grado 3, mientras que el F se conecta a dos de grado 2. Así que por eso el I y el F no pueden ser equivalentes. ¿De acuerdo? Y luego decía, y el G con el G con el L también pasa lo mismo. El L se conecta a uno de grado 3 y otro de grado 2, y el G se conecta a uno de grado 2 y otro de grado 2. Así que por eso no son equivalentes. Tenemos que ir recorriendo el grafo a partir de estos nodos y ver que se construya, entre comillas, la misma figura, ¿ya? Que los grados de conexión entre los nodos por el resto del grafo sigue todo siendo igual. A y D serían equivalentes, correcto. De hecho, el A, el I, el L y el D son como esquinas, entre comillas, y son equivalentes entre sí. El G y el F son equivalentes entre sí. Luego tengo J, C, B y K equivalentes entre sí. Y por último tengo H y E equivalentes entre sí. ¿Ya? Entonces, demuestre que existe un camino hamiltoniano, ya lo encontramos. Y aquí viene un poco lo que yo les estaba diciendo, que existen estos isomorfismos. Entonces, después a mí me gustaría, fíjense que hay 6 desde los cuales yo puedo partir, pero hay 4 que son equivalentes y otros 2 que son equivalentes. Fijémonos en H y E. Aquí está H y aquí está E. ¿Ya? Por ejemplo, desde H yo podría hacer esto. J, A, G, I, B, K, E, C, L, F, D. ¿Ya? Y desde E también podría hacer lo mismo. E, C, L, F, D, K, B, H, J, A, G, I. ¿Ya? También tengo otras opciones, pues irme para arriba o para abajo aquí, y aquí para arriba o para abajo, y luego seguir con el complemento como ya lo vimos. Y también hay varias opciones más, porque tengo, por ejemplo, H, B, I, G, A, J, C, L, F, D, K, E. Y en el otro me venía hacia acá abajo, y de ahí terminaba en L. Entonces tengo varias opciones. Y yo ya puedo establecer entonces que todos los que son que parten de A, I, L o D son equivalentes entre sí, todos los que parten de H o D son equivalentes entre sí, y para el J, dado que además ya dije el J, el C, el B y el K no son, perdón, son equivalentes, si yo no puedo encontrar un camino desde J, entonces desde los que son equivalentes tampoco lo voy a poder encontrar. ¿Ya? ¿Y esto de dónde viene? De las clases de equivalencia, como se vio al final del primer certamen. Entonces, fíjense por qué no lo puedo encontrar. Porque si me voy hacia acá, ¿ya? Si me voy hacia acá, está el problema cuando llegue al B y si me voy hacia el H, morí, porque volví al origen. Y si me voy hacia el K, da lo mismo lo que haga por acá, ya no voy a poder llegar a este H sin repetirme por el J o por el B. Así que desde el J hacia allá ya no puedo. Veamos a la derecha. Me voy desde el J al C, por ejemplo, tengo dos opciones desde ahí. Irme al L, F, D, K. Si sigo hacia allá, el E lo perdí. Y si subo, entonces voy a pasar de nuevo por el C. La última opción era de J a la derecha, C y bajar. Pero si bajo, cuando me vaya aquí a la izquierda o a la derecha, eso se va a perder o todos los que venían hacia acá se van a perder. Y la última opción es que desde el J yo baje. Y cuando llegue aquí, al B, ¿cierto? Entonces tengo dos opciones nuevamente. Me voy hacia el K, en cuyo caso voy a perder el AGI, o me voy hacia el I, en cuyo caso voy a perder todos los que están acá. Entonces, hice todos los caminos posibles que se podían generar a partir de J y no encontré un camino hamiltoniano. Por lo tanto, descarto todos los que partan desde J, de C, de B o de K. Finalmente, me quedaría la última opción que sería G o F. Intentemos hacer algo a partir de G. Yo podría venirme hacia acá, ¿cierto? Hacia arriba, y de ahí, aquí tengo dos opciones. Me voy hacia la derecha o bajo, ¿cierto? Sigamos hacia la derecha, y aquí también puedo bajar o continuar. Continuemos,
si me vengo hacia acá, aquí morí porque tendría que subir para cubrir el E, ¿cierto? Y si continúo, este nunca voy a llegar a él. ¿Qué otra opción tendría? Por ejemplo, venirme hacia acá, hacia el J y bajar aquí. Pero aquí ya sabemos que cuando ya llegué al B por este camino, entonces el I ya no lo voy a alcanzar si es que me voy hacia el lado del K. ¿Qué más podría hacer? Llegar aquí y bajar, y también va a ocurrir lo mismo cuando llegue a este K. Y por último, seguir hacia el L ya lo intentamos. Así que la otra opción sería bajar hacia el I. Pero aquí hay como una especie de eje, ¿ya? Como el eje X. Imagínense el eje X que cruza por el GHEF. Y la parte de abajo es equivalente con la parte de arriba. Por lo tanto, si yo no lo encontré por A, tampoco lo voy a encontrar por I. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense lo poderoso que estamos haciendo a partir de tener las herramientas de equivalencia y de clases de equivalencia. Eso nos permite no tener que hacer todas las combinaciones posibles, que van a ser muchas, realmente muchas, y ya podemos determinar desde dónde podemos partir, desde dónde no, ¿ya? Y por qué no. Así que eh, ese es un ejercicio súper bonito que les permite entonces rápidamente determinar las cosas que son equivalentes y las que no. Y ahí está un poquito la explicación, ¿cierto? De por qué algunas cosas no son factibles, ¿cierto? Y otras sí. Em, entonces al final dice, en consecuencia existe al menos un nodo de inicio que no nos permite encontrar un camino de Hamilton, por lo que hemos demostrado que no da igual el nodo de partida, que era la tercera pregunta, que aquí debería decir sí. Determine si todos los nodos de partida son factibles para el camino hamiltoniano. Perfecto. ¿Cómo quedamos? ¿Hay preguntas? Y Maximiliano dice, profe, entonces hay camino solamente si se inicia en una esquina. No, porque fíjate que vimos que también podíamos comenzar desde el H o desde el E. Fíjate aquí que si yo parto desde el H, podría ser J, A, G, I, B, K, E, C, L, F, D. ¿Ya? Y lo mismo para el E. El E también es uno factible de partida. Y eso va a depender del grafo, ¿ya? Por supuesto que si a este mismo problema yo le pongo un tablero de 4x4, ya no es la misma respuesta, ¿ya? O le pongo si ya le cambio la dimensión al tablero, ya el grafo va a ser completamente distinto y ustedes van a tener que encontrar las simetrías que tendría ese grafo para ver cómo se resuelve el problema. Estos son ejercicios de semestres anteriores, así que sí les podrían aparecer algo como esto, pero no necesariamente va a ser algo como esto, ¿ya? No es que, a ver, nuevamente les repito que la idea de la evaluación es ver si ustedes aprendieron lo que nosotros les enseñamos. Por ejemplo, perfectamente factible que lo único que les preguntemos sea isomorfismo, o es completamente factible que lo único que les preguntemos sean caminos hamiltonianos o cualquiera de las cosas. Esto es para que tengan una idea del nivel de dificultad que pueden tener estos problemas. La parte de grafos yo creo que se entiende súper fácil, súper rápido a nivel global, pero tiene sus complicaciones, tiene hartas complicaciones. Entonces pueden generar problemas bien complicados. Como yo ya les dije, aquí estamos trabajando con grafos de 7 nodos, 8 nodos. En la vida real son de millones. Así que eso, fíjense o sea, obviamente repasen y estudien para la materia, vuelvan a revisar las diapositivas sobre todo. Por ejemplo, podríamos perfectamente preguntarles, no sé, en un grafo completo de grado n, ¿existe o no un camino hamiltoniano? ¿O existe o no un camino de Euler? Cosas por el estilo. Y para ello tienen que saber primero que nada qué significa que un grafo sea completo. Y todo eso está en las diapositivas. Los grafos completos son los grafos en donde cada nodo se conecta con cada uno de los otros del grafo. También podríamos inventarle un grafo distinto. Hablemos de los grafos tipo Jacinto, por decirles cualquier cosa.
donde los grafos tipo Jacinto cumplen con tal condición. Y ahí tienen que ver si es que entonces se puede cumplir o no cierta propiedad, etcétera. Así que no se queden con que vimos harto Hamilton Euler y con eso, por eso entonces la pregunta va a ser de eso. Puede contenerlo, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Entonces nos vemos en la próxima clase, ya sea miércoles o viernes. Y ahí vamos a ver ya materia nueva. Vamos a continuar con árboles, que es una materia muy, muy, muy relevante para el resto de la carrera. Que estén bien, cuídense.